Bendiciones, muy buenos días. Les saluda el pastor Abraham en esta hermosísima mañana de martes. Hoy es 4 de octubre del 2022 y nos reunimos un día más para compartir por medio de la palabra de Dios. El Señor nos habla a todos y a cada uno de nosotros por medio de su palabra. En Ezequiel capítulo 12 nos dice: no es bueno que Dios piense que nosotros somos una casa rebelde. Dios pide a Ezequiel que haga un acto profético que muestra cómo serán llevados cautivos. No se puede ir en contra de la voluntad de Dios. Comer pan y tomar agua como único alimento y además hacerlo con miedo en medio de la adversidad es algo que, si me lo dicen con anticipación, no quiero que llegue a mi vida. Esto fue lo que Dios hizo con Israel, pero ni aún así quiso entender. Se acercan los días en que se cumplirá toda visión. Diles: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino lo que yo hable se cumplirá, dice el Señor. En Ezequiel capítulo 13, profecía contra los falsos profetas que hablan de su propio corazón. Yo estoy contra vosotros, y no serán escritos en el libro de Israel, y no serán contados como pueblo. Y es que van a, van a volver del cautiverio, y usted lo puede leer ahí en el libro de Números, que a veces la gente dice: pero ¿para qué el libro de Números? Cuando la gente no está inscrita en el libro, no hace parte del pueblo de Dios. Y en el reino de los cielos es igual. Si tú no estás escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, pues no eres parte y no te dejan hacer parte de esto. Es muy importante y son las normas de Dios, son las cosas que el Señor estableció, y lo que a nosotros nos corresponde es cumplirlas, entrar dentro de las cosas del Señor. El Señor derribará los muros y asiará con los falsos profetas que hablan de paz cuando no hay paz. No a los agüeros, no a poner fe en objetos, es adivinación. En Ezequiel capítulo 14, Dios muestra quién tiene ídolos en su corazón. Personas del pueblo de Dios, dice que son ancianos del pueblo de Dios, y tienen los ídolos, ya ni siquiera lo tienen ahí afuera, sino que los tiran en su corazón. Esto es maldad, y es maldad que Dios ve. Dice el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos. El Señor está en contra de las personas de su pueblo que tienen ídolos en su corazón. Nunca se convirtieron totalmente. Serán cortados, dice el Señor. Dios quiere que seamos su pueblo y Él quiere ser nuestro Dios. Dice: aunque Noé, Daniel y Job, que son personas justas delante de mí, en medio de este pueblo rebelde, clamen a mí, solo se salvarían ellos, ni siquiera sus familias, solo ellos, por su vida justa y su corazón santo delante de mí. Pero nadie puede hacer nada por un pueblo que es rebelde y contradictor. La salvación es algo individual y la alcanzará cada uno para sí, si no desmaya, si persevera hasta el fin. Así que eso es muy importante, en especial al interior de las familias. Digan: no, pues como mi papá es cristiano, como mi papá va a la iglesia, como mi mamá ora por nosotros. No. Ni siquiera un esposo por una esposa por un esposo, no. Y no, es que
yo lo santifico porque como yo soy creyente, entonces yo vivo con él, pues él no va a la iglesia, pero pues yo oro por él y él me respeta mi fe. Pues eso es como un estilo de vida, pues así lo decidieron vivir, pero no va a ir al cielo. La salvación es individual y hay que creer y hay que convertirse y no hay que tener ídolos en el corazón. Nos corresponde vivir una vida justa, así como menciona Dios de Noé, Daniel y Job. Hay juicios de Dios y menciona 4: la guerra, el hambre, la peste y las fieras. Dios nunca hará algo sin causa. La gente dice, ¿por qué Dios hace? Bueno, ¿no será porque nosotros hacemos? En el Nuevo Testamento el día de hoy hemos llegado hasta el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, donde nos dice, a la iglesia le corresponde, a la iglesia, esta ya es otra dispensación, ya no hablamos de Israel, ahora hablamos de la iglesia, y a la iglesia le corresponde enseñar la ley de Dios, igual que practicarla al 100%. Wow, esto sí que es una palabra rema contundente de parte de Dios para cada vida hoy. A la iglesia le corresponde enseñar la ley de Dios, igual que practicarla al 100%. Un solo Padre tenemos y es Jehová, y solo a Él le llamaremos así, Padre. En la tierra a nadie se le llama Padre, tenemos papás, ¿cierto? Mi papá, mi mamá, y menos a personas de una religión. Todos acá somos hermanos. ¿Por qué? Pues porque somos hijos de Dios. Esta parte es importante, a veces se volvió un concepto muy religioso. Hermano, 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 hermano. ¿Cierto? Y pues cuando tenemos hermanos naturales uno no le dice, hola hermana, hermano, no, pues tienen su nombre, hay formas cariñosas de llamarnos, pero que no sea un concepto religioso, pero sí somos hermanos en Cristo, pues porque todos somos hijos de Dios, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora dice, uno es mi maestro, Jesucristo. No se actúa con hipocresía. Somos llamados a liberar almas y no a ponerlos en otra clase de prisión. La iglesia es libertad, no es otra clase de prisión. Ya el diablo los tenía aprisionados. Entonces a las almas se les libera del yugo de Satanás y se les coloca en libertad. Y la tarea de la iglesia es enseñarles a vivir esa libertad. Hay que diezmar y actuar con justicia, misericordia y fe. Estas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está en su boca es ley. Solo uno que ve el camino y lo recorre, va caminando en él, puede aportarle a otro. No se puede decirle a otros, hagan si yo no hago. Vivan así, si no es mi estilo de vida. Ahora, personas dicen, no, pues yo como no lo hago, entonces no le digo a nadie. No, pues o sea, vamos al orden, vamos a la obediencia de la palabra. Y es nuestro estilo de vida, es lo que es la iglesia. No puede ser de otra manera. Nosotros estamos limpios y santos por dentro y por fuera. No somos apariencias de por fuera y por dentro estamos mal. No, la Biblia dice, nosotros debemos ser limpios y santos por dentro y por fuera. Hay muchos que dicen, no, lo importante es por dentro. No, gente. Por dentro y por fuera. Que el monje no solo lo sea, sino que también lo parezca. Bueno, algo así dice un dicho popular. Dice, hay que escapar de la condenación y castigo del infierno. Un lamento sobre Jerusalén hizo Jesús, que pasó el tiempo y nunca quiso escuchar la voz de Dios. Ya le pasó a Israel, ya le pasó a Jerusalén, no le puede pasar a la iglesia, que no escucha la voz de su Dios. En Mateo capítulo 24 nos dice, Jesús profetizó la destrucción del templo que ocurrió 37 años más tarde. En el final de los tiempos, el engaño estará en todas partes. Habrán guerras, terremotos, pestes, hambre, y esto será el comienzo de dolores. También habrá persecución a la iglesia,
por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Solo el que persevere hasta el fin será salvo. Y es muy importante cuando Dios, por medio de su palabra, en un estudio bíblico nos habla, en Ezequiel nos habla, y luego en Mateo vuelve y nos habla que la salvación es individual y que solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Se convierte en una palabra rema para nosotros el día de hoy. El evangelio debe ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. En tribulación, el diablo se revelará desde Jerusalén, tal cual es él, entonces habrá gran tribulación. Ojo con las falsas señales y los falsos maestros. La venida del Señor, todos la verán. Habrán señales en el cielo que anuncian su segunda venida, que no es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un evento y 7 años después de ese evento, 7 años humanos, será la venida del Señor Jesucristo, que es para reinar, para gobernar, el inicio del reino milenial, cambio dispensacional. Todo pasará en una generación, aunque solo el Padre conoce la fecha, pero hay una fecha. La señal es como en los días de Noé. La gente estaba ahí, oyeron el mensaje, oyeron lo que se les dijo, sabían lo que se venía, pero no quisieron creer. Bueno, esa es la señal. Uno será tomado y otro será dejado. Hay que estar listo. Y bueno, esto no habla para creyentes y no creyentes. Esto habla para las personas que se hacen llamar pueblo de Dios. Para ellos es esta palabra. Uno será tomado y uno será dejado. ¿Por qué? Bueno, porque al menos dice la palabra, por lo menos la mitad no están en lo que están. Será bienaventurado el siervo que cuando el Señor regrese lo encuentre trabajando en su obra, porque el Señor a eso nos llamó, a trabajar en su obra. Bueno, hasta acá el comentario bíblico del pastor Abraham el día de hoy. Gracias a Dios por la enseñanza, gracias a Dios por la claridad que el Espíritu Santo nos da para entender su palabra. Te animo para que de día en día tú también tengas tu propio tiempo de oración y estudio de la palabra, lo puedes complementar con este audio y que vayas creciendo de día en día en el conocimiento del Señor. Es mi propósito que cada vez conozcas más al Dios en el que dices creer. Te bendigo, que tengas un resto de día muy feliz.